¿Te imaginas que tu app pudiera recordar quién eres, guardar tu usuario y dejarte entrar sin volver a introducir tus datos? En este vídeo vamos a crear un sistema de login de usuarios para tus apps MIT App Inventor y de la forma más sencilla posible, usando una base de datos llamada TinyDB. Si estás participando en The Innovation Challenge, eres una madre, un padre, ayudando en un proyecto, o si simplemente quieres aprender a implementar esta funcionalidad que se necesita en muchísimas aplicaciones, este vídeo es para ti. Antes de ponernos a programar, vamos a entender qué es una base de datos, para aquellos de vosotros que no tengáis claro el concepto. Cuando empezamos a programar, si tenéis algún concepto de programación, se utilizan mucho las variables. Las variables son pequeñas cajitas en la memoria de nuestro ordenador, de nuestros teléfonos. El problema con las variables es que desaparecen cuando reiniciamos nuestra aplicación. Imaginaos que son como escribir algo en una pizarra. Mientras la app está abierta, cuando la pizarra está escrita, la información está ahí, pero en cuanto cerramos la app se borra, ¿vale? En cuanto limpiamos la pizarra, las variables se borran. Y aquí está la gran diferencia con una base de datos. Una base de datos, imaginaros que es como una libreta en un cajón. Cuando cerramos nuestra aplicación, imaginaos que cerramos el cajón, la libreta sigue ahí, ¿vale? Los datos siguen ahí. Cuando reiniciamos la app, cuando abrimos el cajón, los datos siguen ahí. Incluso cuando nos vamos de vacaciones, estamos una temporada fuera, da igual, ¿vale? La libreta está ahí, cuando volvamos, los datos van a estar ahí. Esta es la clave de las bases de datos. La información no se pierde, siempre está disponible cuando la app vuelve a arrancar. Y en MIT App Inventor tenemos una base de datos muy sencilla que se llama TinyDB. TinyDB, imaginaos que es como ese cajón donde podemos guardar cosas como usuarios, como contraseñas, pero también puntuaciones, configuraciones, todo lo que necesitéis en vuestras apps, que no se pierda de una ejecución a otra. TinyDB es importante que entendáis que guarda la información en vuestros móviles, ¿vale? No como otras bases de datos que pueden estar en la nube, en internet. TinyDB se almacena en vuestros móviles. Pero para aprender a practicar, a crear proyectos sencillos, como los que creáis en el concurso de Technovation, TinyDB es perfecta. Ahora que ya hemos entendido qué es una base de datos y por qué no podemos usar solo variables, vamos al tutorial práctico. En esta app vamos a hacer lo siguiente: crear una pantalla de login, guardar el usuario y contraseña en TinyDB, comprobar si ese usuario ya existe y decidir si puede entrar o no en la app. Todo paso a paso, viendo los bloques, para que lo puedas aplicar directamente en tu proyecto. Antes de empezar con el tutorial, vamos a entender cómo guarda la información TinyBD y en qué se diferencia de una base de datos más estándar. Es muy sencillo, pero es clave para entender lo que viene después en el vídeo. Esta base de datos, que podéis ver a la izquierda, guarda la información en un formato tag y value. Es decir, un tag, que es el nombre del dato, y un value, que es el contenido. Por ejemplo, en el ejemplo que estáis viendo en la pantalla, el tag sería, en nuestro caso, el nombre de usuario y el value sería el password, ¿vale? Para este caso de uso que vamos a hacer luego en el tutorial, nos viene fenomenal, ¿vale? Almacenamos el usuario y el password. Es importante que entendáis que TinyDB es muy sencillo y no tiene tablas, ni filas, ni columnas. Es como una lista de parejas, nombre y valor. Si sabes qué tag buscas, pues la base de datos te devuelve su valor. En una base de datos más estándar, como podéis ver a la derecha, la información se suele guardar de otra manera. En bases de datos, lo que se denomina base de datos SQL. Normalmente se usan tablas muy parecidas, imaginaos, a una hoja de Excel, si estáis acostumbrados a trabajar con Excel. Y, por ejemplo, una tabla de usuarios tendría como columnas pues, el ID, el usuario, la contraseña y el email, ¿vale? Y cada fila sería un usuario distinto. Así que en las bases de datos relacionales no buscamos por tag, sino que podemos buscar por datos de las filas, ¿vale? Así que la diferencia a nivel de datos es esta: TinyDB, tag y value, y base de datos estándar, tablas con filas y columnas, ¿vale? Tiny es más simple, pero para aprender conceptos básicos es perfecta. Y ahora también una diferencia muy importante en dónde se guardan los datos, ¿vale? En esta base de datos que vamos a utilizar hoy, los datos se guardan dentro del móvil, ¿vale? Dentro del móvil, no salen de vuestro móvil. Mientras que en las bases de datos, pues lo suyo es guardar los datos en un servidor, ¿vale? El servidor puede estar en un ordenador, en una oficina, imaginaros, en un centro de procesamiento, o realmente pues es muy común tener este tipo de servidores en la nube. Esto significa que con Tiny los datos no se comparten entre móviles, cada móvil tiene su propia información, pero a cambio es mucho más fácil de usar, como hemos dicho, ¿vale? Con una base de datos, un servidor en Internet, varias aplicaciones se podrían conectar a esos datos, ¿vale? Para hacer casos de uso más complejos, como por ejemplo un chat.
Así que nada, en este tutorial vamos a usar Tiny porque nos permite aprender qué es guardar información, cómo se puede leer después y por qué no se puede hacer solo con variables, ¿vale? Si entiendes bien los conceptos de TinyDB, luego entender una base de datos más avanzada es mucho más fácil. Así que ahora sí, vamos a crear nuestro login paso a paso. Vamos con el paso a paso. Comenzamos en la pantalla principal de MIT App Inventor. Os dejaré el link en la descripción del vídeo y como siempre, para crear un nuevo proyecto, pues pinchamos en nuevo proyecto, le damos un nombre a nuestro proyecto. Vamos a ponerle Login App, por ejemplo. Aceptamos y ya entramos en la interfaz de MIT App Inventor. Para los que no estéis familiarizados con la herramienta, a la izquierda tenéis todos los componentes que se pueden ir añadiendo a nuestra aplicación móvil. En el centro tenéis la app, cómo va quedando, y a la derecha tenéis la sección de apariencia, donde podéis cambiar colores, textos, tamaños, alineación en la pantalla, etcétera, ¿vale? Vamos a empezar creando los diseños, creando nuestras pantallas. Vamos a crear 3 pantallas para esta aplicación sencilla de login. Una pantalla en la que introduciremos nuestro usuario y nuestro password. Otra pantalla de registro, si no estamos registrados en la app. Y por último, una pantalla de bienvenida que simplemente nos dirá cuando un usuario accede para ver que ha cogido bien el usuario y que hemos accedido bien, ¿vale? Pantallas muy sencillitas. La idea es que entendáis cómo funciona el proceso de login con la base de datos, así que el diseño es secundario, así que vamos a hacer unas pantallas muy sencillas. Vale, para la primera pantalla vamos a poner una animación vertical para que los componentes vayan quedando uno debajo de otro. Vamos a decirle, ajustamos al contenedor, tanto la parte del ancho como la parte del alto. Lo hemos puesto aquí a la derecha en apariencia. El color no vamos a perder tiempo en el diseño, como os decía antes. Y luego lo que sí vamos a hacer es ponerle la disposición horizontal centrado para que nuestros componentes se vayan colocando en el centro de la pantalla. Y vamos a necesitar 2 disposiciones horizontales. Vamos a arrastrarlas aquí y aquí. Vamos a ponerle el ancho que sea ajustar al contenedor. Bueno, no es necesario. 2 disposiciones horizontales en las que vamos a introducir nuestros, tanto el usuario como el password, ¿vale? Entonces, para ello nos vamos a la parte de interfaz de usuario, llevamos una etiqueta para arriba y otra para abajo, ¿vale? El texto de la etiqueta 1 va a ser usuario, ¿vale? Aquí vamos a introducir nuestro usuario y el texto para la etiqueta 2 va a ser password, ¿vale? Vamos a poner los textos un poquito más grande para que se vean algo mejor. Vamos a decirle que sea 16 y negrita, por ejemplo. Para el de arriba, lo mismo, ¿vale? 16 y negrita. Vale, entonces, esta va a ser la pantalla de registro, digamos. Entonces, obviamente el usuario tiene que tener un campo de texto para poner su usuario y debajo uno para el password, ¿vale? Así que necesitamos añadir un campo de texto para el usuario que tenemos por aquí. Y aquí sí que vamos a hacer una cosa importante, cambiar el nombre del componente, ¿vale? Pero luego a la hora de programar, es mucho más sencillo tener nombres descriptivos que tener campo de texto 1 que no sabemos muy bien si es el primero, el segundo. Así que le vamos a poner aquí txt de texto y luego usuario, ¿vale? Para que cuando programemos sepamos que ese es el componente. Y para la parte de password tenemos un campo especial para campos de contraseña, así que lo vamos a utilizar, es este aquí, campo de contraseña. Nos lo llevamos también al lado de la etiqueta de password y este vamos a también a cambiarle el nombre, le vamos a decir txt, vamos a ponerle password. ¿Vale? Ya tenemos nombres descriptivos para que luego al programar sea más sencillo. Bien, necesitamos también, vamos a usar una etiqueta para poner mensajes de error si el usuario es incorrecto, no existe o si el password no corresponde. Vamos a tener un texto para la etiqueta, ¿vale? Vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner LBL de label y vamos a poner error o mensaje, sí, error está bien, ¿vale? También vamos a poner el mismo tamaño de letra, si me deja. ¿Vale? Y aquí no le vamos a poner ningún texto porque no queremos que al principio no aparezca nada, ¿vale? Solo son mensajes informativos si el usuario es incorrecto o no, o el password es incorrecto, para que el usuario sepa lo que está pasando. Vale, necesitamos un botón, obviamente, para acceder a la aplicación. Vamos a ponerle el texto acceder. Vale, como siempre, tamaño de letra lo subimos. Negrita. Vale, y le vamos a cambiar también el nombre. Vamos a ponerle botón acceder. Botón acceder.
¿vale? Vamos a poner una etiqueta, porque si alguien no está registrado, vamos a decirle si no está registrado. Por ejemplo, ¿no estás registrado? Vale, igual tamaño de letra lo subimos un poquito. Y negrita. Vale, si no está registrado, simplemente vamos a poner otro botón que nos va a llevar a la pantalla de registro. Vale, vamos a poner aquí, registrarse. Como siempre, cambiamos el tamaño de la letra y negrita, ¿vale? Bueno, pues los componentes visuales de nuestra primera pantalla ya estarían. Nos falta una cosa súper importante. Obviamente vamos a utilizar la base de datos para hacer el login, así que necesitamos añadirla a nuestra pantalla, ¿vale? Las bases de datos, como veis aquí a la izquierda, yo he cerrado la parte de interfaz de usuario, están un poquito más abajo, ¿vale? Están en la parte de medios, gráficos, sensores, social, y aquí tenéis una sección que es almacenamiento. Pincháis en esta sección y veis todas las opciones de bases de datos. Bueno, pues vamos a arrastrar Tiny, la pasamos a nuestra pantalla y se nos ha añadido, como veis, aquí abajo. Bueno, no es un componente visible, visualmente no va a aparecer nada, pero sí necesitamos añadirlo para luego poder programarlo, ¿vale? Así que nuestra primera pantalla ya estaría. Vamos a seguir con la segunda pantalla, que es la pantalla de registro. Bueno, pues ya tenemos nuestra primera pantalla de login y ahora vamos a hacer la pantalla de registro. Cuando alguien no está registrado la primera vez, pues hay que darse de alta. Se podría hacer en la misma pantalla, pero bueno, yo creo que queda más claro separarlo en dos pantallas. ¿Cómo añadimos una nueva pantalla en MIT App Inventor? Bueno, pues aquí arriba, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis mejor. En la parte central tenemos, veis aquí que tenemos un combo donde se ven las pantallas. Ahora mismo solo tenemos una. Para crear una nueva pantalla, pues tenemos que pinchar simplemente en el símbolo de más y darle un nombre a nuestra pantalla. Vamos a llamarle registro, ¿vale? Le damos a aceptar y se nos abrirá la nueva pantalla. Vale, fenomenal. Pues ahora, para cambiar, bueno, ya no se nos ha abierto. Si quisiésemos volver a la pantalla 1, simplemente tenemos que pinchar otra vez en el combo y volver a nuestra pantalla 1, ¿vale? Para volver a la pantalla 2, pues lo mismo. Vale. En esta pantalla, ¿qué queremos? Va a ser muy similar a la anterior, así que vamos a ponerle también una disposición vertical, ajustada tanto al ancho como al alto. ¿Vale? Le vamos a decir que la disposición horizontal de los componentes sea en el centro, para que nos añada los componentes al centro, y algo muy parecido a lo que hemos hecho antes, dos disposiciones horizontales, donde vamos a poner una etiqueta de texto y otra para abajo, ¿vale? Y aquí igual que antes, lo mismo, usuario, tamaño de letra un poquito más grande y abajo el password. Esta pantalla es la que nos vamos a registrar por primera vez. Vamos a añadir los registros a nuestra base de datos. Así que necesitamos, obviamente, que el usuario pueda poner su usuario y su password. Bien, texto, lo mismo que antes, un campo de texto para añadir el usuario y campo de contraseña para nuestro password. ¿Vale? Cambiamos el nombre, txt usuario, igual que antes, txt usuario vamos a poner el registro para que quede más claro y cambiar nombre, txt password, registro. ¿Vale? Y aquí simplemente necesitamos un botón para registrarnos. Botón, registrarse y tamaño de letra vamos a ponerle también un poquito más grande. ¿Vale? Con esto tendremos a nivel visual nuestra pantalla número 2. Vamos con la pantalla número 3 directamente. Es muy sencilla. Vamos a añadirle de nuevo. Acordaros, para añadir una nueva pantalla, en el centro, símbolo más. Y vamos a poner esta pantalla de bienvenida. Vale, creamos la última pantalla, esta es la tercera y última, le ponemos de nuevo la disposición vertical, ajustamos el ancho al contenedor y el alto también y ponemos centrado. Vale, aquí lo que queremos poner es simplemente un mensaje de bienvenida, ¿vale? Para ver que el usuario ha accedido bien y está leyendo de la base de datos correctamente, ¿vale? Así que vamos a ponerle simplemente una etiqueta, le decimos bienvenido o bienvenida, vamos a poner una arroba con un tamaño bastante grande, vamos a poner aquí 18, negrita, y vamos a ponerle otra etiqueta abajo
que estará en un principio vacía. Y aquí es donde vamos a poner el usuario una vez que lo leamos de la base de datos y reconozcamos que el password está bien, ¿vale? Y aquí vamos a ponerle el nombre, label, usuario, bienvenida, ¿vale? Bueno, pues con esto visualmente nuestra aplicación estaría lista. Se nos ha olvidado una cosa muy importante, vamos a ir para atrás a la pantalla de registro, porque no hemos añadido aquí la base de datos, ¿vale? Es importante porque vamos a introducir un elemento en la base de datos. Tenemos en todas las pantallas en las que utilicemos base de datos, acordados que tenemos que añadir el componente de base de datos, si no, no va a estar disponible para utilizarlo luego en la parte de programación de bloques. En la parte de bienvenida no necesitamos ya, en la pantalla de bienvenida, no necesitamos añadir la base de datos porque simplemente vamos a pasar el nombre del usuario, ¿vale? Así que con esto estamos listos para irnos a la parte de programación en bloques. Venga, pues vamos a programar nuestra aplicación, vamos a la parte de bloques para cambiar del diseñador a la parte de programación, a la sección de programación. Tenéis que pinchar arriba a la derecha, veis un botón que pone bloques. Bueno, pues pinchamos ahí y vais a ver cómo la interfaz cambia bastante. Tenemos aquí a la izquierda los componentes que podemos utilizar, componentes de control, componentes de lógica, componentes de texto, lista, diccionarios, colores, variables y funciones o procedimientos. Y un poquito más abajo, pues tenemos todos los componentes que hemos añadido a esta pantalla, ¿vale? Estamos ahora mismo en la pantalla 1. Vamos a programar la pantalla de login. Vale, ¿qué necesitamos para la pantalla de login? Bueno, pues lo que vamos a hacer es llamar a la base de datos. Si os acordáis la explicación que hemos hecho antes, la base de datos funciona con tags y values, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, el tag va a ser el usuario. Entonces vamos a llamar a la base de datos con el usuario que ha introducido, con el nombre que ha introducido el usuario y vamos a buscar un password por ese usuario. Si encontramos el password y el password es correcto, coincide con el que ha metido el usuario le loguearíamos, digamos, entraría en la pantalla de bienvenida. Si no, pondríamos un mensaje diciendo que el password es incorrecto, ¿vale? Entonces vamos a programar esta lógica. Vamos a crear una variable, lo primero, que va a ser el password, ¿vale? Para almacenar el password que nos traigamos de la base de datos. Vamos a inicializar la cadena de texto vacía y ahora lo que vamos a hacer es programar nuestro botón, ¿vale? Nos vamos a la parte de los componentes, damos a botón y cuando el botón 1 clic, ejecutar, ¿vale? Esto quiere decir que cuando pinchamos en el botón vamos a ejecutar todo el código que pongamos aquí, ¿vale? En MIT App Inventor, como veis, es una especie de programar, es una especie de puzzles, de ir encajando piezas y son bastante descriptivos, ¿vale? Estas piezas. Como veis aquí, pues se queda bastante claro que en este código vamos a ejecutar, se va a ejecutar cuando pinchemos en el botón 1. Vale, entonces, lo que vamos a hacer aquí es vamos a intentar, vamos a llamar a la base de datos y vamos a poner el password, vamos a recuperar lo que nos devuelva la base de datos, ¿vale? ¿Cómo llamamos a la base de datos? Pues muy sencillo. Tiny, si pinchamos en el componente de la base de datos, veis todos los métodos que hay disponibles, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, en este caso, obtener un valor. El valor por una etiqueta. ¿Qué es la etiqueta? Bueno, pues la etiqueta es el texto que haya metido el usuario en el texto del usuario. Así que nos vamos a nuestro componente texto de usuario, buscamos por aquí el componente texto, ¿vale? Que se quiere decir el texto que ha introducido nuestro usuario. Y lo que podemos poner también aquí es qué pasa si no encuentra este texto, si el usuario no se ha registrado todavía, ¿vale? Pues podemos poner cualquier cadena para comprobarla luego. Vamos a poner nosotros usuario no existe, ¿vale? Vale, entonces hemos llamado a la base de datos y hemos recuperado un password. No sabemos si el password que hemos recuperado es un password, ahí existe un password, existe ya el usuario, si el password es incorrecto o si el usuario no existe, ¿vale? Entonces vamos a crear una estructura selectiva aquí en la parte de control, donde vamos a comprobar todas esas condiciones y dependiendo de las condiciones vamos a tomar un camino u otro, ¿vale? Para los que no estáis muy familiarizados con la programación, las estructuras selectivas hacen exactamente eso, ¿vale? Son como una especie de árbol de decisión en el que tenemos que poner una condición y si esa condición se cumple, ejecutar un código u otro, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a comprobar nosotros? Bueno, pues lo primero que vamos a comprobar es que el password que hemos recuperado en la variable password, vamos a coger de aquí
en la variable password, si el password que hemos recuperado de la base de datos es igual a, vamos a copiar, vamos a duplicar de aquí, usuario no existe, eso quiere decir pues que este usuario no ha sido dado todavía en la base de datos, ¿vale? Entonces vamos a recuperar, vamos a aprovechar el texto que creamos para, si os acordáis, para los errores, que es este de aquí, el label error, y vamos a poner el label error punto texto a el texto. El usuario no existe todavía. Usuario no existe, ¿vale? Entonces aparecerá si el usuario no ha sido de alta, cuando intentemos acceder, nos va a poner en ese mensaje, usuario no existe, ¿vale? Si no se cumple, si no nos ha devuelto el usuario no existe, tenemos que comprobar si el password es correcto, ¿vale? Porque el usuario puede existir, pero puede haberse equivocado en su password, ¿vale? Así que vamos a volver a comprobar, vamos a duplicar esto de aquí, y en este caso lo que vamos a hacer es, si el password es igual al password que ha introducido el usuario en el text password, ponemos text password.texto, quiere decir que todo está bien, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es llevarle a la pantalla de bienvenida. El usuario existe y el password ha sido correcto, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es abrir otra pantalla. Hay otro componente de control dentro de MyType Inventor que nos permite abrir otra pantalla, que es este de aquí. Vamos a abrir una pantalla, pero no vamos a usar este que he cogido, ¿vale? Vamos a pasarle además el valor del usuario, ¿vale? El valor inicial del usuario para que cuando mostremos la pantalla de bienvenida, ponga bienvenida y el nombre de nuestro usuario, ¿vale? Para ello usamos este componente que nos permite enviar una variable y la variable que le vamos a enviar es el nombre del usuario, ¿vale? Si es Alberto o Alberto, Susana o el nombre de nuestro usuario, ¿vale? De esa manera la pantalla de bienvenida va a poner bienvenida, Alberto, bienvenida, Susana o quien corresponda, ¿vale? Y si no, quiere decir que el password ha sido incorrecto, ¿vale? El usuario existe, ha recuperado un usuario, pero el password no era correcto. Así que vamos a poner en el texto de error, vamos a duplicar este texto y le vamos a poner password incorrecto. ¿Vale? Y con esto, la lógica más complicada de nuestra aplicación ya estaría. Ahora, como veréis, las siguientes pantallas son bastante más sencillas. Nos falta un pequeño detalle, que es el botón 2, ¿vale? Si os acordáis, voy a volver al diseñador. Tenemos el botón de registrarse, ¿vale? Si no está registrado, registrarse. Vale, pues este botón tenemos que programarlo también. Es muy sencillo. Este botón es botón acceder. ¿Veis? Aquí no he cambiado el nombre y es un poco lioso, ¿vale? Es el botón 1. Vamos a ponerle otro nombre más identificativo. Vamos a cambiarle el nombre aquí a botón registrarse, para que quede claro que es este botón, ¿vale? Y entonces la parte de bloques, ahora sí que nos saldrá nuestro botón registrarse. Vamos a decirle que cuando botón registrarse punto clic, lo que vamos a hacer es abrir otra pantalla, abrir la pantalla de registro, que está por aquí. Aquí no nos hace falta pasar ningún parámetro, así que simplemente sería este. Y lo que tenemos que acordarnos es de cambiar la pantalla de registro, ¿vale? Entonces, con este botón acceder, botón registrarse, ¿por qué no me deja? Porque ha un fallo aquí, vamos a ver. Cuando botón registrarse punto clic, ¿por qué no nos deja? Botón acceder, botón registrarse. No sé cuál es el problema aquí. Evento está duplicado para este componente. Ah, vale. He puesto aquí el botón incorrecto. Perfecto, ahora sí. Botón acceder aquí arriba, programado, y botón registrarse aquí abajo, programado. Vale, perfecto. Por la pantalla 1 ya estaría. El código más complicado, como os digo, de la aplicación ya lo tenemos, ¿vale? Os voy a poner aquí el código entero por si queréis hacer una captura de pantalla y luego directamente llevároslo a vuestra app. Y este es el código más complicado, ¿vale? Vamos con la pantalla número 2, la pantalla de registro, que ya vais a ver que es mucho más sencilla. Vamos a la pantalla de registro y en esta lo único que tenemos que hacer es registrar al usuario. Entonces, si os acordáis, en esta pantalla tenemos también usuario, password y registrarse. Pues lo que vamos a hacer aquí es cuando el usuario pulsa en registrarse, vamos a guardar este elemento en la base de datos, ¿vale? Así que vamos a ver cómo hemos llamado al botón 1, que no hemos cambiado, pero bueno, como solo hay uno, vamos a dejarlo así para no perder más tiempo. Y lo que tenemos que hacer aquí es llamar a nuestra base de datos y guardar valor. Súper sencillo, ¿vale? ¿Y qué valor vamos a guardar? Vamos a guardar los valores de texto usuario en etiqueta, el nombre del usuario y el password.
como valor a guardar. La etiqueta va a ser nuestro usuario y el password va a ser este de aquí, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es volver a la pantalla inicial. Nos vamos a control, abrir otra pantalla, nombre de la pantalla, pantalla número 1, ¿vale? Esta la tendríamos. Mira qué sencillo es, simplemente es cuando pinchemos el botón, guardamos en la base de datos. Y listo. Nos faltaría la pantalla de bienvenida, que es todavía más sencilla. Y lo que queremos hacer es, cuando inicialicemos nuestra pantalla de bienvenida, ¿dónde está el inicializador? Vamos a ver. Está aquí, sí, está en el componente de la pantalla. Entonces tenemos que pinchar en la pantalla, ¿vale? Y cuando inicialicemos la pantalla, vamos a poner en nuestra label usuario bienvenida, creo que ha sido este el que hemos puesto. Sí, es el label usuario bienvenida. Aquí lo que vamos a hacer es poner el nombre que hemos pasado por parámetro, ¿vale? Entonces ponemos el usuario bienvenida punto texto y aquí hay una otra variable que nos permite tomar el valor inicial, ¿vale? El valor que ya hemos pasado, lo estamos pasando, si os acordáis, en la pantalla número 1. Aquí cuando pinchamos en acceder, lo que hacemos es, cuando todo va bien, aquí, ¿veis? Estamos llamando al nombre de la pantalla y le estamos pasando un valor inicial, ¿vale? Este es el valor inicial que le llega luego a la otra pantalla. Esto es un paso de parámetros entre pantallas en MIT App Inventor, ¿vale? Tenemos esta opción para pasar información de una pantalla a otra, ¿vale? Entonces, la pantalla de bienvenida sería algo tan sencillo como esto. Le decimos bienvenido y el nombre del usuario. Con esto tenemos el código de nuestras tres ventanas, nuestras tres pantallas, mejor dicho, y lo que vamos a hacer ahora es probarlo con el modo Companion de MIT App Inventor, a ver si nuestra app funciona como esperamos. Venga, pues vamos a probar si nuestra aplicación funciona con el código que hemos hecho. Yo he ejecutado en mi móvil MIT App Inventor la app, que hay disponible tanto en la Play Store como en la App Store. Estoy viendo la pantalla de mi móvil, estoy compartiendo la pantalla y lo que tengo que hacer ahora es, para conectarse con el móvil, hay que pinchar en conectar, modo iCompanion, la primera opción, y os saldrá un código QR, no lo estáis viendo en la pantalla porque no se comparte, pero simplemente os sale un código QR, le dais al botón de Scan QR Code, escaneáis vuestro código y en ese momento ya se conecta con la aplicación. ¿Vale? Todos los cambios que hagáis a partir de ahora ya en la aplicación, usando MIT App Inventor, como estamos haciendo hasta ahora, se verán reflejados en vuestra app. Vale, pues aquí veis la app, que es muy sencillita. Vamos a probar un usuario que no esté registrado, vamos a poner test 1 y el password, pues yo que sé, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Este usuario no existe, así que al pinchar en acceder nos debería poner usuario no existe, ¿vale? Perfecto. Vamos a crear este usuario para poder acceder, ¿vale? Vamos a registrar. Vamos a registrar el usuario, nos hemos pasado a la pantalla de registro, vamos a poner test 1.12345, ¿vale? Nos registramos y en este momento lo que ha hecho es guardarlo en la base de datos y ahora sí que deberíamos poder acceder. Vamos a poner un fallo aposta en el password, ¿vale? Para que veáis que el mensaje de error cambia, el usuario ya existe, pero el password es incorrecto, ¿vale? O sea que está funcionando bien. Entonces, si ponemos 1, 2, 3, 4, 5, nos faltaría simplemente poner un 5 y accedemos. Aquí estamos, ¿vale? Hemos entrado en la pantalla de bienvenida y el usuario nos lo ha pasado de la pantalla inicial a la pantalla de bienvenida. Así que nuestra funcionalidad y nuestra app de login está funcionando correctamente. Y hasta aquí este tutorial. Si has llegado hasta el final, ya sabes qué es una base de datos, por qué es diferente a una variable y cómo empezar a usar TinyDB para crear un login sencillo. Si este vídeo te ha ayudado, como siempre, dale like, suscríbete al canal y déjanos un comentario si quieres más vídeos de MIT App Inventor, de Technovation o apps con inteligencia artificial sencilla. Soy Alberto de Digital Wings Academy y aquí seguimos dando alas para aprender tecnología paso a paso.